Don Julio Schiappa con nosotros a esta hora de la mañana, analista político, periodista, nos acompaña. Le agradezco su presencia con nosotros a través del Zoom por Radio 1. Don Julio, muy buenos días, bienvenido aquí a Tacni Moquegua, le agradecemos los minutos que nos da. ¿Cuál es su análisis de lo que hemos visto en las últimas horas con principalmente el actuar del presidente de la República, Pedro Castillo? Bienvenido, un abrazo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todo el pueblo de Tacna. Bueno, la primera afirmación que podemos hacer es si estamos o no ante el fin del gobierno, o si estamos ante un momento que es posible recomponerlo. Creo que esa es la primera, lo primero que revela lo vivido ayer, ¿no? Más aún cuando hoy día continúa todavía el despelote en varios puntos del país con protestas que ya son aisladas, pero que son en puntos vulnerables. Por ejemplo, en el barrio chino en Ica, viven ahí 20.000 trabajadores de la industria. Uno se pregunta, ¿dónde están sus reivindicaciones? ¿Por qué han salido a la calle a tirar piedras? ¿Los está pagando alguien o son movimientos realmente sociales y con una búsqueda de reivindicaciones? Creo que en medio del desorden que hay en el país es clave también tener eso claro. Es evidente que en todas las movilizaciones que han habido, tú ya lo has mencionado, ha habido focos de violentistas muy bien organizados que además tenían pertrechos para poder tirar cócteles molotov y bombas de ese tipo. Yo separo bien la marcha de ayer, de la mañana y de la tarde, con la marcha que luego se inicia, apenas se retiran por los gases lacrimógenos los manifestantes pacíficos de San Isidro, San Borja, Miraflores y demás distritos, no diría aristocráticos, de clase media alta, que asistieron a la marcha en la avenida Bancay. Pero creo que después se desata una violencia. ¿Y por qué se desata la violencia? Porque los canales de televisión, el propio Canal N y el propio América Televisión lo han dicho. Dieron 20 horas de Canal N y 18 horas continuadas de transmisión en directo. En todo el mundo, desde un famoso caso que hubo en Los Ángeles, yo estaba presente en ese momento en Los Ángeles, el caso de Ronnie King, se dictaminó y ha sido práctica de todos los tribunales de condenar siempre cuando hay transmisión en directo que lleva más violencia. Porque eso es inevitable. El espectáculo, el dominio de ese espectáculo violento estimula que mucha gente más vaya y que se cree y se genere movimiento muy fuerte. Aquella vez apalearon unos blancos ahora un camión a un negro y terminó siendo, yo estaba presente, lo he visto, aproximadamente, yo pude salir de la ciudad 14 días de violencia con más o menos 230 muertos. Entonces, la televisión es un medio poderoso, pero también es un medio poderoso de agitación. Y además, la presencia de comentaristas unilaterales y reporteras sin experiencia, que hacen además comunicados completamente inconvenientes, llevan también a que se genere una situación muy, muy inusitada, donde la seguridad nacional está de por medio, los servidores de gobierno están de por medio, pero también está este tipo de manifestantes extraños que aparecen, tiran bombas y tienen la plata para poderse movilizar en mancha, ¿no? Ahora, regresemos al principio. ¿Es el fin del gobierno? Bueno, eso es como decir cuándo es el fin de la historia, ¿no? Pero ¿cuál es la salida a esta situación? En el bloque anterior yo les comentaba a nuestros oyentes que básicamente el gobierno tenía controlada la oposición, tenía controlada la situación porque no tenían los votos para vacarlo y las marchas por la vacancia se habían disminuido a su mínima expresión, pero esos miedos y temores a la vacancia habían hecho también en realidad de que el gobierno se descuidara en el tema de la situación social que se está viviendo en otros sectores del país y con elementos exógenos, pero sin una reacción del gobierno, se vino el aumento de los combustibles, de los fertilizantes y que generaron protestas en varios lugares del país. Principalmente nos centramos en la carretera central hacia Huancayo, hacia Junín, hacia esos sectores. Que el gobierno no lo vio, no lo atendió, pasaron días, hubo protestas y eso volvió a encender el tema, que estaba focalizado y que iba a bajarle la tensión a esta zona. Pero agarra y le mete gasolina al tema, cortándole, y así un poco lo analizo, las libertades a limeños y chalacos, y le mete gasolina y eso hace que un discurso vuelva a hacer que la gente salga a las calles. Ya tenían el tema, esto se viene una dictadura, otras cosas, y sale un buen grupo importante de gente que no hay de merecerlo,
que llegó a la avenida Bancay, que han tenido, y tiene usted razón, amplia cobertura periodística, a diferencia de lo de Merino, por ejemplo, ¿no? Y que genera que salga la gente a la calle de estratos sociales medios, altos, quizás otros también, pero deja al gobierno desubicado y lo vuelve a colocar y a dejar en esa posición de que, oye, es mejor que te vayas tú, o se vaya la vicepresidenta, o le dejes el cargo a la vicepresidencia y hay una transición, y por último, que se vayan todos. Regresamos al debate, pero parece que desde el gobierno eso todavía están buscando sobrevivencia. Bueno, pero la sobrevivencia está cortándose por varias razones, ¿no? Una cosa importante ha ocurrido con Verónica Mendoza, que quizás una parte por despecho, ¿no? Tú sabes que el despecho es uno de los sentimientos humanos más duros, ¿no? Es decir, de despecho político, por supuesto, ¿no? Exacto. Ella tenía una reacción justificada por la manera que ha sido maltratada ella y sus más brillantes cuadros como Pedro Franque y otros, ¿no? Que han entrado al gobierno con buena voluntad y han terminado desalojados para dar lugar a los representantes de otro grupo político. Porque ese grupo político no entiende que la unidad básica de un gobierno es clave para su supervivencia. Al sacar a los caviares, como ellos les llaman, que no son además caviares, los caviares son de derecha, estos son de izquierda. Estos insultos y estas diatribas son absolutamente destructivas y han generado esa reacción que ahora creo que es fatal para Castillo. ¿Por qué? Porque están los tecnócratas, pues. Por ejemplo, el mismo Humberto Campónico, que han tenido que elegir presidente de Petroperú porque tenían una persona demasiado desaforada. No era un incapaz, el señor Hugo Chávez, que tenía un nombre como el expresidente de Venezuela, sin embargo, era un tipo, sí, calificado, pero además genio, pues, impetuoso, una persona que no tenía respeto por los demás, y eso sencillamente es imposible su presencia y su supervivencia en Petroperú, aparte de que parece que también ahí había cierta flexibilidad frente a la corrupción. Entonces yo lo que veo es lo siguiente: si los tecnócratas te van a dar ciertos sectores que son tus aliados, ¿por qué te vas a negar a tomarlo? Mira tú qué buen resultado tenía el ministro de Educación, que ahora se lo quieren tumbar porque es un tipo eficiente, es un hombre que más o menos se mueve bien. Y así ocurre con varios ministros, que son gente capaz, pero que, digamos, están sin ser utilizando todo su potencial. Entonces yo lo que voy es a lo siguiente: creo que estamos entrando en un momento en el cual el problema ya no es de gabinete, ni de cuán buenos sean o no los ministros. El problema es de reacciones. Por ejemplo, se han demorado 3 semanas en salir a decir los efectos de la guerra con Ucrania. Es un error político, ¿no? 2, han habido varios comentarios totalmente desafortunados, pero con inmensas consecuencias políticas. Mira, a mí me encanta el ceviche, y me parece bien que se diga que no se toma tanto pollo, se coma pescado. Pero no me parece bien, ¿no?, que se diga de que no le afecta a nadie dejar de comer un día. Es decir, que es una barbaridad, ¿no?, dicha por otro ministro. En fin, entonces esa falta de sensibilidad que también se reflejó cuando se dijo que los de Huancayo todos eran pagados, nos hace ver que la realidad tiene que ser asumida. La gente está descontenta, y cuando la gente está descontenta, tú no metes frases imprudentes o frases que son erróneas desde el punto de vista empático con la gente. Ahora, ese, don Julio, es un tema que usted ha tocado desde el principio en ese gobierno, en las conversaciones que hemos tenido. La falta de tener un equipo de comunicación por parte del gobierno de primer nivel. Incluso yo ayer comentaba acá en la radio que nosotros deberíamos imitar lo que tienen otros gobiernos desde Estados Unidos hasta Chile, que son voceros de gobierno, que salen a dar la cara ante la prensa y saben no cometer errores en las palabras que utilizan. Un presidente que dice que le está pagando a los dirigentes para hacer manifestaciones. Un premier que sale y dice que no comas pollo, come pescado. Un ministro que sale y te dice que tiene que no comas un día. ¿No? Incendian la pradera, incendian a la gente. Y hay varios que hablan demasiado, ¿no? Yo no quiero ser injusto, a mí me parece muy simpático el ministro de Cultura. Pero me parece que tiene una verborragia que es similar a la que tiene el ministro de Comercio Exterior. Quiere ser protagonista. Quiere ser protagonista. Lo que pasa es que, mira, a las 11 de la noche los canales ya te entrevistan pues por media hora porque no tienen con qué cubrir la información, sobre todo cuando están transmitiendo en directo. Así que eso va a pasar ayer, por ejemplo, ¿no? Y me parece inconveniente. Tiene que haber un vocero que centralice la versión del gobierno. Aquí no se trata de conocer la versión de los ministros, cada uno por separado, sino la versión del gobierno. Pero yo voy a un tema de forma en lo de comunicaciones. Mira, tú lo que has sacado hoy día, te ruego que luego lo leas después del programa, y de Gorriti firma un artículo, y cuando Gorriti firma un artículo no lo hace por nada. Dice que todo este problema de la inmovilización social
se debe a la actuación de una sola persona, Cristina Volta, quien yo he tenido el gusto de conocer en mi carrera periodística, que es una especie de agente de servicio de inteligencia de alguna de las Fuerzas Armadas y a su vez es también periodista y que ha terminado ella misma autodenominándose coordinadora general de prensa del Palacio de Gobierno y ha llamado a todos los medios toda la noche antes al inicio del día, o sea, entre el domingo y el lunes, para avisarle de que había esta conspiración, que habían grupos que ya estaban emplazados en los cerros para tirar piedras, una serie de cosas que aparte de no ser verdad, sin embargo crearon el clima previo que llevó al gobierno a tomar esta medida. Por eso el ministro de la Marina justamente sale, él, a declarar en ATE, bastante desubicado en cuanto a la información que tenía, y además se vuelve un protagonista, digamos, de una línea más represiva por parte del gobierno. Creo que aquí no se puede permitir que entre gente así al gobierno. Ese es parte de los problemas de Pinto. Cualquier periodista sabe de quién estamos hablando. Y ese error de absorber además de inmediato una simple sugerencia de una periodista cualquiera, te demuestra que está fallando muchas cosas a nivel de la estructura con la cual se gobierna el país, ¿no? Ya, pero la verdad es que una persona puede buscar, esta periodista Cristina Boy Jara, ¿no? Puede buscar una teoría de la conspiración. El problema es quién se la cree. O sea en todo, pues, pero yo creo que sí había, de hecho, hay una cosa que es verídica, ¿no? Si fue el servicio de inteligencia de la Marina o el servicio de Chorrillos, no interesa. Lo cierto es que los servicios de inteligencia sí detectaron una ola, ¿no? Sí. Peligrosa, porque se supo lo siguiente, se supo que en algunos barrios de Lima habían grupos que a partir de la madrugada ya estaban organizados para salir a tirar piedras. ¿Quiénes eran? Ahí está el truco, ahí está el quiz de la cuestión. En mi opinión, eran muchos de los cobradores de micros que entraban en paro en ese momento y transportistas que viven justamente en las zonas manchadas, que viven en las zonas de ATE, en 5 o 6 barrios de Lima, son como 20.000, y son un contingente que basta que vayan 100 de ellos y sus familias y ya tienes una manifestación. Todavía ese sector, mucho más beligerante, mucho más motivado por la reivindicación económica de bajar la gasolina, que es el que ha estado, parece ser, entre los que tiraban piedras, ¿no? Junto con el lumpen que se aproxima esta cosa. Claro, digamos... La masa legítima, ¿no? Claro, sí. digamos, eran los que querían sacar algo del gobierno para así beneficio en su trabajo que está relacionado a la informalidad. Y era bajarse ATU y bajarse Sutran, que era lo que pasaba en algunos lugares en la periferia de Lima el día anterior al decreto. Pero el gobierno tenía que tener esa lectura y lo que estaba haciendo era negociar con ellos para bajarse la ATU y bajarse la Sutran, cuando lo que tenía que hacer era ponerse firme y respaldar estos organismos reguladores que hay que mejorarlos, sí, pero no caer en esa trampa. Perdón, mi querido Fernando, pero yo creo que un gobierno tiene que respaldar a los ciudadanos y no respaldar a las entidades. Creo que ahí hay un error. La reforma del transporte tiene que ser masiva y consensuada y tiene que también incorporar a los informales. Si no, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, pero no puedes ir condonando papeletas por todo el mundo, que era lo que ellos querían. Claro, pero te explico que en algunos casos de las papeletas, si tú te pones a revisarlos, algo en Tacna, y vas a ver que son papeletas totalmente millonarias, imposibles de pagar. Ya, ¿no? Pongamos que le doy la razón. Arma una mesa y dialoga. No les ofrezcas tumbarte todo. En eso están. No, y esa gente que también tiene hambre, esa gente que no tiene plata, esa gente que no trabaja, era gente que sí se estaba organizando quizás para hacer saqueo, hay que decirlo. Pero no eran cosas preparadas por grupos políticos, opositores, que iban, sino gente que quería en ese momento hacer algo revoltoso para beneficio, como cuando vemos que entran a un centro comercial y en vez de sacar harina, llevan chelas. El núcleo transportista sí tenía algunos líderes comprometidos políticamente. No me refiero a los partidos de la oposición, ¿no? Sino comprometidos en un nuevo gremio que se llama Unión de Gremios del Perú, que dirige a Ricardo Márquez, que ha sido aprista y que ha sido también fujimorista, que hoy día es un hombre independiente, muy respetable, por supuesto. Pero en torno a él se han congregado los gremios de transporte más beligerantes, que son los de transporte de carga, con un líder que es un joven que se llama Giovanni Díez, que tiene muchas posibilidades de ser un gran dirigente en el futuro, pero que, digamos, está muy motivado por llevar adelante las reivindicaciones un poco a la fuerza, y eso ha llevado a que él cometiera un grave error ayer al proclamar la huelga indefinida, por lo cual le dio la gasolina al gobierno para efectivamente tomar esta medida de la cual estamos hablando, ¿no? O sea, ha sido uno de los elementos
digamos, de conocencia del gobierno para tomar la decisión. La decisión ha sido errada, porque es una decisión en la cual tú no puedes además singularizar Lima, y es un error. En segundo lugar, los que más han saltado por ello han sido los barrios residenciales, porque son los que tienen mayor capacidad de movimiento y desplazamiento en una situación así. O sea, ellos han salido de inmediato. Y revela que, ojo, en el Perú, a diferencia de Chile, podríamos tener una protesta social no hecha por la izquierda, sino hecha por esta gente, digamos, de la clase media, más tirada a la derecha originalmente, pero que ahora empieza a defender sus derechos porque entiende que su libertad está siendo coartada y no está de acuerdo con el gobierno. No, sí, y además el gobierno se ha favorecido porque la gente que se ha movilizado ayer, es innegable, también tiene serios enfrentamientos con aquellos que votaron incluso por Castillo y los estigmatizan. Porque si no hubiese salido más gente de repente, si no hay gente, estos están que atacan, que dicen por qué voté, yo no marcho con ellos. Porque si hubiese más unidad, ¿no?, de control y de fiscalización de un gobierno, quizás hubiese salido más gente. Pero ayer hubo gente, tampoco hay que estigmatizarlo, sí señalar que hubo vándalos, o mejor dicho, violentistas de la resistencia adelante como fuerte choque, que felizmente la Policía Nacional no cayó en sus provocaciones, y sí señalar que parece sí focalizado el ataque al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿no?, hechos en la noche, que también hay que señalarlos. Pero la mayoría de ese grupo de gente creo que expresaron su rechazo, lo que habían venido haciendo, pero fueron básicamente porque el gobierno está tomando este tipo de decisiones y vuelve a organizarse. Yo coincido contigo, yo creo que esa protesta de la clase media es totalmente legítima. No reemplaza a la mayoría popular del país, no. Pero tiene derecho a expresar. El Perú nunca va a ser un país donde solo viven los pobres, pues. Lo que no hemos podido lograr en 200 años no lo va a lograr, pues, no lo vas a lograr en 8 meses. No, además que se trata de que sea un país donde la democracia una a todos los sectores. Y creo que acá hay una cosa importante. La expresión de estos sectores es importante. ¿Por qué? Porque abre otro espacio más democrático que el de la clase media, que está aprendida o cogida por López Aliaga y todos los demás partidos de derecha, ¿no? Creo que abre un espacio no partidario, social, que puede terminar siendo un movimiento democrático, interesante para el país. Efectivamente, los violentistas eran unos 100 más o menos de todos los grupos, no solo de la resistencia, que estaban ahí al frente provocando a la policía. Y bueno, al no tener una marcha organizada, esto se organizó por Twitter y por Facebook, sencillamente corres el peligro de que no haya seguridad y puede tener cualquier consecuencia. Entonces la marcha, un movimiento cívico, realmente, digamos, respetable, terminó siendo lo que hemos visto. Pero ojo, nuevamente, insisto, la transmisión en directo de hechos violentos no se hace en ningún lugar del mundo, ¿no? Es decir, eso se ha hecho con mala fe, porque además iba acompañado ya sabemos a dónde apunta. Ahí está nuestro paisano Gilberto Hume en Canal N y todos los demás. ¿No? En América transmitiendo en vivo cuando nunca transmite en vivo. Prefiere pasar su Esto es Guerra a pasar eso. O sea... No, levantaron todas las novelas, ¿no? Algo inconcebible, era la hora prime time. Cortaron todas las turcas ayer. ¿No? Claro, pero ya, eso es cierto, porque además... Yo veo la novela donde actúa mi hija, yo no veo la turca. Ya, pero en todo caso, sí es cierto eso, es cierto. No lo desmerezcamos, nadie lo desmerece, pero el gobierno, a ver, a eso voy, o sea, es el momento del fin del gobierno, es el momento de que Castillo diga renuncio y le dejo Dino a evaluarte un proceso de transición, o salgo como Castillo y digo, ¿saben qué? Voy a proponer el adelanto de elecciones. Yo veo que Castillo, y lo digo así porque se paró ayer y dijo voy a firmar el decreto que hasta ahorita no sale publicado y que lo podía hacer con una firma digital, una tontera, ¿no? Y es una burla al propio Congreso y donde él tiene aliados que lo puede ver para vacar, pero yo creo, discúlpeme de terminar ahí, yo creo que lo que él tiene miedo, porque puede querer irse, ¿ah? Que estar cansado, harto, no soportar. Pero él sabe que si deja el palacio, pierde inmunidad y se le activan los procesos judiciales. Y él puede terminar preso, como pueden estar buscando a Pacheco y a los sobrinos. Y ese creo que es el principal temor que tiene de poder salir de palacio. Yo creo que Castillo tiene ahora una convicción de servicio al pueblo, pero el problema principal está en que no tiene las herramientas y no se deja asesorar. Yo voy a lo siguiente, mira. El Perú tiene dos alternativas. Una alternativa es que Castillo logre recomponerse con una nueva alianza de gobierno.
La veo difícil. ¿Por qué? Porque la izquierda está peleada. Y un sector de la izquierda, que es Perú Libre, no ayuda a que el gobierno funcione con una coalición viable. Lo radicaliza más, ¿no? Nueva constitución, nueva constitución. Bueno, ese es un cliché y una hoja de papel, como dijo Lucho Paz alguna vez, no cambia un país. O sea que sencillamente eso no tiene sentido desde el punto de vista político. Uno tiene que, incluso una reforma transitoria de la Constitución podría ser una buena arma para unir a todos, para lograr algunas reformas que son indispensables. Tú no puedes ni siquiera controlar el precio de la gasolina si es que no tienes una reforma constitucional más o menos rápida para que puedas cambiar la ley del IGB, etcétera. No, o sea, creo que hay un tema muy importante ahorita, que gran parte de las medidas económicas requieren hasta reforma constitucional. Entonces, ese proceso ya en la práctica nos está enseñando un camino que puede unir a todos los sectores. Segundo, creo que también hay un tema de política social. ¿Cómo ponemos un colchón que impida que el tramo shock de esta guerra de Ucrania termine siendo desbarate a una población que ha sufrido el COVID-19 y que está en pésimas condiciones económicas? Creo que las variables mineras son la clave para el Perú como siempre y son nuestra salvación. Pero si seguimos con cosas como la de Cuajone o procesos como las Bambas, que no son controlados, no son manejados a tiempo, vamos a terminar muy mal. Creo que ahí está el otro núcleo de acuerdos que debe tener el gobierno y la oposición. No se trata de meter el ejército a reprimir las huelgas, pero sencillamente no es posible que una población entera sufra el corte de agua y no haya quien atine a dar una solución. Ojalá la presencia de congresistas yo creo que debe ser de negociadores, ¿no? Ahorita va a buscar votos. Tiene que haber negociadores, expertos, que ahora no los hay, los han sacado a todos de la vieja guardia que yo he conocido en la PCM, y creo que ahí hay un error claro, y hay una dinámica que hay que cambiar. Ni siquiera han tenido jefe de conflictos sociales. No, pues han puesto ahí algunos que son, digamos, expertos en campañas electorales, pero no tienen nada que ver con la negociación de conflictos. Entonces yo creo que ahí hay un segundo tema de acuerdo, que es cómo resolver los conflictos inmediatos. Un tercer tema de acuerdo es un paquete legislativo para enfrentar la crisis. Y en cuarto lugar está el soporte a algunas reformas críticas. Por ejemplo, el regreso a clases no puede ser sin una reforma del presupuesto de educación para equipar rápidamente escuelas, y en segundo lugar del contenido de lo que se está enseñando a los jóvenes, que como tú sabes todavía desde hace 10, 15 años no sufre transformaciones significativas, ¿no? Y además, en el caso de salud, es evidente que hay que dar un paso adelante, porque ahora están despidiendo a las enfermeras y a todo el personal que contrataron a raíz del COVID. ¿No es más sabio poner a esas personas en la primera línea de batalla, en las postas? ¿No es más sabio dejar emergencias más grandes? ¿No es mejor poner a ese personal médico que ya se entrenó, que costó un montón de plata entrenarlo, que ya sabe cómo actuar en emergencias, dejarlo ahí a disposición del Estado? Creo que sí. Y creo que ahí hay un error de visión estratégica de cómo actuar en este caso. Veo a un burócrata relacionado, trabajando para un alcalde que se quiere quedar más de un año y solicitar su permanencia en la municipalidad, y veo a los CAS de salud que los despiden porque se acaba la pandemia, y la cosa debería ser al revés. El burócrata se le acaba su CAS, chao, y el de salud, quédese usted acá, venga a trabajar en primera línea y ampliar nuestros servicios de salud en emergencia. Y encima hay cosas absurdas como que, por ejemplo, no se incorporen extranjeros recurriendo a mil triquiñuelas de los colegios profesionales, lo cual es un egoísmo inconfesable. No permiten de que una cantidad de médicos venezolanos, que son como 4.000, terminen por sacar su título en Perú. Igual ocurre con ingenieros y con demás, y yo creo que esa gente debe ser incorporada. Los criminales son el 1% o el 9% de toda esa población. Y ahí el Perú también ganaría, porque podría tener una serie de técnicos de los cuales hoy día no disponen la cantidad suficiente. Y voy a un tema final. Creo entonces que hay puntos de unidad. Por ejemplo, las universidades nacionales no pueden seguir siendo una universidad más exclusiva que una particular. ¿Cómo es posible que San Marcos tenga 36.000 ingresantes, cuando debe tener, como UNAM de México, 500.000 de ingresantes por año, para poder así paliar el tema educativo? O sea, hay temas que requieren inversión, pensar a mediano plazo, pero son cambios posibles. Ya. No requieren ni el comunismo, ni requieren el ultraliberalismo, ¿no? Ahora, me dirá pesimista, pero yo creo que a esa altura no estamos, ¿ah? O sea, todo lo que dice usted tiene total lógica. Cualquier gobierno de izquierda, de reforma, estaría planteando salud, educación, tema agrario, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos, elevar el nivel de vida, darle calidad de vida. Pero a esta altura ese gobierno no tiene el respaldo, ya lo acabamos de ver,
Lima se le acaba de ratificar que no lo quiere, y el interior del país seguramente en las últimas encuestas será igual. Yo estoy pensando en el próximo gobierno, porque hay algo que sí me lo tengo claro, que es lo siguiente, es el problema serio de que, por ejemplo, ¿qué pasa si convocamos elecciones, mi querido Fernando? ¿Qué pasa si convocamos elecciones? ¿Por qué no le damos una pensada a ese tema? Pienso yo que la convocatoria de elecciones va a ser como la que hicimos en 2019, creo que fue, ¿no? Para elegir el Congreso anterior. Recordarás tú un Congreso que duró un año. ¿Ya? En la época de Vizcarra. Ya, hecha a trompicones, sin la reforma electoral bien planteada, etcétera. El resultado fue el que tenemos ahora, porque este Congreso se ha elegido con los mismos cambios electorales y encima están metiendo otras cosas que van a llevar probablemente a problemas, porque por ejemplo, los partidos han prolongado su inscripción. Grupitos chiquitos ahora prolongan su existencia y pueden participar en el proceso de octubre de este año. ¿Ok? Yo creo que hay aquí un resultado electoral que no nos permitiría cambiar la situación, porque están los mismos partidos que ahora están en el Congreso, que no garantizan realmente una calidad técnica ni una capacidad política. Yo creo que además, hoy día, más importante que la calidad técnica es la capacidad política. ¿Sabes por qué? Porque si uno no sabe moverse en un medio y sacar acuerdos y negociar soluciones, sencillamente toda la parte técnica va a terminar subsumida en una crisis como es ahora. Ahora los tecnócratas ni siquiera pueden trabajar. Los médicos no pueden trabajar porque no tienen un ministro de salud competente. O sea, ese es el resultado de olvidarse de la política, ¿no? En el buen sentido. Una pregunta final, 8:46 de la mañana. Usted siempre nos ha hablado de Dina Boluarte. Hipotético caso, que sale Castillo, ¿Dina Boluarte tendrá capacidad de llegar a acuerdos mínimos con el Congreso, fuerzas políticas, para darle gobernabilidad al país, digamos, unos meses hasta un proceso de transición democrática? Porque, o sea, si sale Castillo, que hoy se ve como un gran problema en toma de decisiones, de miedos, temores que tiene, Dina Boluarte debería asumir. ¿Tendría ella capacidad, ellos y la oposición en el Congreso, de sellar acuerdos mínimos para darle estabilidad a ese país? Yo creo, primero, que yo no quiero opinar mucho sobre el tema, en la medida que yo lo veo como un tema sumamente delicado, incluso para la señora Boluarte, ponerse a hablar sobre la sucesión presidencial. Pero sí creo que hay varias cosas que son importantes. Mira cómo maneja su ministerio, mira sus resultados, y compáralos con otros. Mira su trayectoria moral, habiendo zanjado varias veces sobre varios de los problemas de corrupción. Bueno, lo más fuerte que puede una vicepresidenta de la República, que no puede tampoco decir como si fuera un periodista las cosas. Y mira, en tercer lugar, sus posiciones sobre temas fundamentales del país, ¿no? En la economía, respecto a la mujer, respecto a la gestión social. Yo creo que lo que necesita el Perú no es un tecnócrata más tipo PPK. Lo que el Perú necesita es una persona con sensibilidad y capacidad de jalar. Y eso te da la política. Jalar a todos los sectores a través de un proyecto unitario. Y ese proyecto unitario ya está. Ya se sabe cuál es la agenda inmediata del Perú. Enfrentar la crisis ucraniana, y no te repito todo lo demás que he dicho. Esa crisis del petróleo nos está revelando más otro factor, Fernando, del cual nadie habla. Porque no le interesa a los neoliberales. ¿Cuál es la falta de autosostenimiento petrolero del Perú? Mira, este país hasta los años 90, antes que llegara Fujimori, exportaba 200.000 barriles de petróleo. Era uno de los principales exportadores de América Latina. Y hoy día el Perú no tiene ni 50.000 barriles de producción de petróleo nacional. O sea, es realmente una vergüenza. Y es la madre del problema de que cada vez que sube el precio del petróleo a nivel internacional, ya ha pasado varias veces, terminemos nosotros con la economía hecha ruina, ¿no? Gracias, don Julio, por acompañarnos. Gracias, don Julio. Un abrazo. Gracias a ti. Don Julio Schiappa con nosotros.